Carlos Rentería, ex candidato al Senado por el Partido del Trabajo. Licenciado, a ver, se anuncia Batán Agua para Todas en un video. Primero, ¿cuál es la impresión que tienes? Pues mira, ya es un proyecto que ya se había estado ventilando. Hubo, que yo recuerde, solamente un foro en Juriquilla hace aproximadamente tres semanas, y en ese foro lo que nosotros expresábamos es que un proyecto de esta naturaleza, y no lo digo yo, lo dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cuando hay proyectos que impactan una gran cantidad de ciudadanos y que tienen que ver con lo ambiental, los proyectos de consulta tienen que ser muy amplios. Uh-huh. Ayer escuchaba yo el video del gobernador diciendo que esto se había sometido a una gran consulta. Entonces, me parece que habrá que esperar al documento que envíe a la legislatura del Estado. ¿Qué va a ser hoy, según? Que en teoría tendría que ser hoy, para ver cuáles son los documentos de consulta y exactamente qué es lo que le solicita a la legislatura, porque aquí me parece que hay una gran confusión, Sergio. Uh-huh. Los encargados técnicos de decir si el Batán es técnicamente viable o no son los diputados. Eso está clarísimo. Claro. No es un lugar donde se tengan que dar o se tengan que exponer los proyectos, las opiniones técnicas. Me parece que por eso hay una dependencia federal, que es la CONAGUA, y hay una dependencia estatal, que es la SEA. ¿Para qué manda el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo el expediente? ¿Deuda? Para el puro tema del financiamiento. Y ahí tiene tres alternativas que habrá que esperar el documento. Uno, que podría ser un préstamo, lo cual considero difícil porque cuando pidió los 3.300 millones de pesos, Sergio, prácticamente eran el límite del crédito del gobierno del Estado. Okay. No creo hoy que tengan una capacidad crediticia para poder soportar un proyecto de esa naturaleza. La otra es una concesión de largo plazo que generaría obligaciones de pago a este concesionario, pues a alguien hay que estarle pagando el agua y eso evidentemente es una operación de deuda. Y la tercera es una asociación público-privada, que también la ley establece que es una operación de deuda. Entonces, queda muy claro que para eso somete el proyecto el gobernador del Estado a la legislatura, no para el tema técnico, sino para el tema del financiamiento, y ya la legislatura, efectivamente por mayoría calificada, tendrá que decidir cuál de los instrumentos le podría autorizar al Ejecutivo, dependiendo lo que él solicita. En cualesquiera de los tres casos son operaciones de deuda. ¿Cómo lo observarías en el cuarto año de su gobierno pidiendo deuda para este proyecto? Pues mira, yo esperaría encontrar entre los documentos que mande el gobernador un análisis prospectivo de las finanzas de los últimos 2 años. Uh-huh. Porque si haces un análisis financiero a conciencia, tendrías que acreditar por qué piensas que no vas a tener el dinero de los recursos propios del Estado. Y yo creo que tendría que ir acompañado de un ejercicio prospectivo de austeridad y decir, pues aunque hiciera los 2 últimos años un ejercicio de austeridad de esta naturaleza, uh-huh, no alcanzo yo a cubrir. Y también yo creo que hay que estar muy atentos, porque si es el caso de una asociación público-privada, pues hay que ponerle mucha atención a los términos generales del contrato, para saber exactamente a qué se obligan los queretanos, y si es una asociación público-privada, cuál va a ser la aportación del Estado, o sea, si va a haber alguna aportación de carácter económica, y cuál va a ser la aportación del capital privado. ¿Qué experiencias en el pasado tenemos en una asociación pública-privada? Solamente hay una, Sergio, y la trabaron en la legislatura, por cierto, presentada por tu servidor. ¿Cuál es? Fue una asociación pública-privada propuesta por el municipio de Tequisquiapan, uh-huh, para dotar de energía eléctrica en el servicio de alumbrado público. Llegó a la legislatura, era una muy buena idea, totalmente autofinanciable, no era una operación de deuda, y en aquel entonces el secretario de Planeación y Finanzas no se entusiasmaba mucho con la idea de las asociaciones público-privadas. ¿Quién y era? Él sí, Alcocer Gamba. Y ni siquiera se entusiasmó, nunca pasó ni siquiera discusión de la legislatura, es el único ejercicio que hay, por eso conozco a profundidad cuando hablan de asociaciones público-privadas. ¿Acueducto 2 bajo qué figura está? Concesión. O sea, ¿tú crees que la ruta, estamos especulando, pero podría ser esa la vía? Porque ahorita estamos hablando de la cuestión más bien financiera, ¿no? Uh-huh. La cuestión
de que los argumentos que dio ayer en el video pues son obvios, ¿no? Hay tandeo, vaya escasez, se ve un panorama muy difícil, pero también plantea que va a haber agua para todo Querétaro por los próximos 50 años. Mira, yo creo que los queretanos estamos ciscados en el tema de Acción Nacional y sus promesas del agua. En el 2006, Sergio, en el 2005, Francisco Garrido implementó el impuesto sobre nómina y le vendió la idea a los empresarios de que el impuesto sobre nómina iba a servir para financiar el Acueducto 2. Y los empresarios aceptaron pagar el impuesto sobre nómina. Éramos de los únicos 2 o 3 estados que no tenía ese impuesto local. Pasó, se aprobó por la legislatura y dijeron en aquel entonces se van a recabar más o menos como 90 millones de pesos al año de impuesto sobre nómina. En el 2006 nos dio la sorpresa y dijo, no, va a ser capital privado. Y la legislatura se lo aprobó. Entonces me parece que en este tema del agua siempre ha habido cosas que están ocultas hasta que no llegan a la legislatura. Entonces, en aquel entonces, la legislatura de aquel entonces, que era el año 2006, se sorprendió con esa idea ahora de que no iba a ser capital público, sino que iba a ser capital privado, y pues ahora resulta que se iba a concesionar por 25 años, ¿no? Y que eso le iba a dar la viabilidad al Estado. Pues resulta que no fueron 25, que fueron 20 años, ahora resulta que este proyecto es de 50, no lo sabemos. Yo creo que habrá o tendría que el documento que se envíe a la legislatura, por lo menos de manera enunciativa, no a juzgar por la legislatura, no a juzgar, insisto, por lo menos haber dicho qué opciones tuvieron a la vista y el costo de este proyecto. ¿Qué es más importante en este momento, la viabilidad técnica o la viabilidad financiera? ¿Qué sopesas más cuando presentas de parte del Ejecutivo? Mira, en la consulta que tuve yo la oportunidad de platicar, pues sí hablan, como lo dice el gobernador, de un proyecto de reciclar totalmente el agua. Entonces, en la parte técnica yo creo que hay un gran trabajo, pero un gran trabajo, Sergio, para convencer a la ciudadanía de Querétaro de algo a la que no estamos acostumbrados, ¿no? Que finalmente menciona 3 países extranjeros, 3 países en el extranjero que ya utilizan sistemas de esta naturaleza. Pero pues aquí los queretanos primero tendríamos que tener la información de que el agua que vamos a empezar a recibir a partir de tal fecha, pues ya no viene de mantos acuíferos, ya no viene de otra fuente, sino que es el agua que todos los días nosotros desechamos a través del drenaje y que pues se nos es regresada ya purificada a través de los sistemas de agua potable. Esa es la parte técnica que me parece que tiene ahí el reto. Para ser más concretos, el agua del baño mañana va a ser el agua del grifo. Y hay que convencer a la gente de que de que existe la tecnología para eso y de que eso es positivo y de que pues desde luego su salud no corre ningún riesgo. Y del otro lado, pues habrá que convencer a los ciudadanos, y esto pues tiene una gran losa los diputados locales, para ver si autorizan alguna operación de deuda sobre este proyecto, ¿no? Sobre todo cuando la bandera de la 4T en la campaña del 2024 pues fue la no privatización del agua, ¿no? Y además 17 votos se requieren, ¿verdad? 17 votos se requieren para construir la mayoría calificada, que los han tenido, ¿eh? O sea, realmente eso no... No va a haber ningún problema. No Con va a haber 4 ningún morenas problema en el Congreso o 3 morenas, pues ya. Eso creo que lo han superado inclusive, ¿no? Ok.